Saludemos, queridos Radio Escuchas. Bienvenidos a tu programa de bienestar y longevidad. Te habla el doctor Jaime Claudio, profesor de Medicina de Familia de la Universidad de Puerto Rico. Aquí, como todos los lunes, trayéndote información fidedigna que te ayude a esa negociación de añadirle vida a los años y años a la vida. Hoy vamos a estar tocando varias controversias sumamente importantes en torno al COVID-19. Entre ellas, vamos a estar destacando qué sabemos sobre, obviamente, los superpropagadores y las personas invulnerables, esas personas que nunca parece que cogen ni un catarro, ¿verdad? Pues vamos a estar discutiendo las bendiciones y maleficios que tiene el uno y el otro. Vamos a estar también discutiendo un protocolo de tratamiento temprano. Mire, sabemos cómo tratar el COVID cuando se pone la cosa difícil, pero ¿qué podemos hacer tempranamente? Es un arte y una ciencia, no lo sabemos todo, pero porque no lo sepamos todo, nos vamos a quedar con los brazos cruzados y no vamos a hacer nada. La relación médico-paciente siempre, la buena relación médico-paciente siempre se destaca por un trabajar juntos y buscar cualquier alternativa que nos pueda hacer de ayuda. Así que vamos a estar presentándole un protocolo que es opinión de expertos, no tiene todavía ninguna validación en estudios controlados de que hace una diferencia, pero son tratamientos buenos, bonitos y baratos y seguros. Por otro lado, queremos destacar cómo funciona qué cosa y cómo lo sabemos. Ustedes saben que la semana pasada se fue viral un video de la doctora Immanuel, un médico primario que salió al frente del Capitolio, de la Corte Suprema, argumentando, ¿verdad?, de que aquí había una conspiración para negarnos el acceso a la hidrocloroquina. Y como muchos de ustedes saben, la hidrocloroquina, pues hasta ahora ningún estudio ha podido validar lo que parece ser fuego anecdotal, de que hace una diferencia y que ayuda a la gente. Así que vamos a tratar de descifrar por qué el reporte, el testimonio siempre tiene que ser llevado al crisol de los estudios doblemente ciegos o los estudios con rigor de control. Esto es bien importante. Y por último, pues mire, vamos a estar hablando de cómo usted puede hablar con estos teoristas conspiracionales con respeto y con la intención de ayudar a arrojar luz en el camino, cosa que a veces sí se puede y otras veces sencillamente son personas que ya han tomado una opinión y no son inmovibles con ninguna persuasión de la razón o de la ciencia. Pero aquellos que pueden ser guiados por la razón, pues obviamente, ¿cómo usted puede hacer su mejor trabajo para ayudarlos? Así que comencemos. Como ya les mencionamos, vamos a comenzar con la discusión de los superpropagadores versus los invulnerables. Mire, los superpropagadores, nosotros estimamos que el 10% de los pacientes que adquieren el coronavirus representan el 80% de los contagiadores. Y esto es muy interesante porque nos podemos hacer la pregunta, bueno, ¿y esta gente está biológicamente hechos de una forma distinta? ¿Qué los hace superpropagadores? Para empezar, yo quiero destacarles que hasta el momento la mejor forma de entender el fenómeno de la superpropagación es un maridaje entre una biología selecta de una persona que a lo mejor tiene una capacidad de hacer muchas copias virales en áreas del tracto respiratorio alto.
Nosotros los asociamos con que son unas chimeneas que están expulsando continuamente, ¿verdad? Estos vapores llenos del virus. Pero, por otro lado, por más super propagador que usted sea en términos de su biología, y vamos a volver a eso ya mismo, si usted no está en un sitio cerrado, donde la gente está congregada, hablando en voz alta, pues va a ser muy difícil que ese super propagador, obviamente, pues contagie a mucha gente. Así que vamos a estar, primero, tomando en consideración un fenómeno fascinante de un coro en el estado de Washington que para marzo se reunieron y practicaron por más de 2 horas, y de un coro de 120, alrededor de la mitad se contagió con coronavirus, con un paciente que se identificó que fue el paciente fuente original. Así que aquí las condiciones se dieron idóneamente. 2 horas y media, este paciente, que obviamente era el paciente contaminado, cantando en voz alta, sin mascarilla, porque obviamente un coro pues se le hace imposible cantar con mascarilla. Y como podemos ver, en un ambiente cerrado, con una cercanía, pues fue el caldo perfecto para crear un evento de superpropagación. Lo más interesante es que después de este evento, de estos 60 personas que se contaminaron, tan solo 10 casos nuevos fueron rastreados a contactos, ¿sabes?, familiares, trabajadores de estas otras personas. Así que reafirma este evento lo que les estaba hablando, que la superpropagación es un maridaje entre gente que aparentemente tienen una habilidad de reproducir mucho el virus. Acuérdense que el coronavirus es un virus que tenemos 7 cepas, hay otras 2 cepas que han sido muy maléficas, ¿verdad? El SARS-1 y el MERS, pero tenemos otras 4 cepas que producen el catarro común. Y estas personas que son superpropagadores, lo que estamos planteándonos es que tienen la habilidad de propagar el virus como si fuera un catarro común y corriente, pero aparentemente no tienen la habilidad de llevarlo a unos niveles más profundos del tejido pulmonar, al área de los bronquios, de los alveolos, y que eso puede que les dé un cuadro más leve, pero que sea más contagioso porque están produciendo más virus en la parte superior. El coronavirus, el COVID-19, lo que ha aprendido es no solamente a penetrar las células del tracto respiratorio alto en el área de la mucosa de la nasofaringe, entre su nariz y su garganta, sino que obviamente han desarrollado la habilidad de seguir por ese tracto respiratorio e invadir hasta las células de los alveolos, donde usted hace el intercambio de oxígeno. Así que eso aparentemente es lo que hace que estos superpropagadores sean capaces de, como hemos dicho, en un contexto cerrado, sin los salvaguardas de mantente alejado de 6 pies, enmascarado, pues llevan a estas condiciones o estas tormentas que nos pueden traer mucho problema. Así que, como dice el refrán, como están las cosas, tenemos que actuar como si todo el mundo estuviera contaminado. Tenemos que usar esas mascarillas. Acuérdense que las mascarillas quirúrgicas son una alternativa a las famosas máscaras que usan los médicos, las N95, que las mascarillas se pueden producir en la casa. Típicamente las mascarillas que mejor barrera generan son esas que tienen 3 capas. Una primera capa interior de un material que sea permeable, como es el algodón, o sea, que pueda recoger humedad. Otra barrera en el medio de un material ya menos poroso, un tipo de plástico,
Y al final, pues, un filtro, una tela más densa, ¿verdad? Con menos capacidad de que entren los microbios virales del COVID-19. Así que en la página de COSACO PR, en mi página de DR Jaime Claudio, drjaimeclaudio.com, vamos a destacarle algunas de estas mascarillas, cómo hacerlas en las casas y algunos de los sitios que están haciendo las mejores mascarillas, que incluyen varias compañías que pueden enviarle las mismas a su casa. Y esto es parte de una herramienta que yo uso mucho que se llama Consumer Labs. Consumer Labs es una página web, una iniciativa para cernir los mejores productos que estén validados por ciencia y que sean de buena calidad a un buen precio. Y entre ellos, pues, ellos han hecho varios reportajes recientes sobre los productos naturales que se pueden usar en contra del COVID y temas como aledaños como el de cuáles son las mejores mascarillas. Así que vean este enlace porque creo que los va a ayudar mucho a tomar estas decisiones sobre cómo protegerse más sabiamente con las mascarillas. Y pasando a otro tema muy importante, como les mencioné, protocolo de tratamiento temprano. Mencionamos que cuando un paciente le es detectado por PCR, ya sea porque estuvo en contacto con alguien y sospecha que él se pudo haber contagiado, o porque empieza a desarrollar síntomas leves, como ustedes saben, esos síntomas leves pues puede ser fiebre, malestar, pérdida de el sabor y el olfato, y obviamente la tos, y que obviamente corto a usted empezar a desarrollar un malestar severo y empezar a sentirse corto de aire. Mucha gente, pues por supuesto, va a manejar su condición en su casita, tranquilo, aislado, siendo mimado por otros seres queridos que lo van a alimentar y lo van a apoyar en esa cuarentena. Pero más allá de eso, ¿verdad? Pues mucha gente nos pregunta, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, ¿qué puedo hacer para evitar haberlo cogido? ¿Verdad? La gente quiere saber si hay algo que inmunológicamente podamos hacer y qué se puede hacer una vez ya uno está contagiado con síntomas leves. Pues esto es una ciencia y un arte. No sabemos al día de hoy qué herramientas pueden ser categóricamente favorables para estos pacientes, pero en base a la opinión de expertos, hay una serie de herramientas que yo creo que vale la pena pues destacar, ¿verdad? Como saben, siempre queremos que usted se esté velando para su fiebre. Si tiene acceso a un oxímetro, a ver si mírelo aquí, lo tengo por aquí. El oxímetro, pues obviamente es un artefacto que usted tiene, lo puede conseguir en la farmacia, y como usted está viendo ahí, después que usted tenga, el doctor tiene 98% de saturación de oxígeno, eso quiere decir que el doctor está bien, siempre y cuando usted no baje de 95, si usted es una persona saludable, o baje de 90, si usted tiene problemas pulmonares, pues usted sabe que está bien en términos de esa variable tan importante. Lo otro, obviamente, pues es su pulso y su presión. En la medida de que su sistema se va poniendo más afectado seriamente por el virus, pues la presión le puede bajar, el pulso le va a subir, además de la temperatura. Así que todo esto es importante, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos que recalcar, y de nuevo, este protocolo va a estar disponible en mi página en drjaimeclaudio.com y en la página de COSACO PR.
Empecemos con vitamina D, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a reiterar. Es una de las cosas que más asociación tiene entre gravedad del COVID y una métrica. Si usted tiene niveles bajos de vitamina D, por debajo de 20, y usted se enferma con COVID, las cosas se le van a poner más difíciles. Así que lo que les recomiendo a todo el mundo es, mira a ver cómo está su nivel de vitamina D. Si está bajito, pues obviamente suplementese, y fuera de eso, pues estamos haciendo una recomendación sensata de que la gente consuma entre 2.000 a 4.000 unidades previo a desarrollar una infección, y una vez esté infectado, pues puede subir hasta 4.000, 10.000 unidades, siempre consultándolo con su médico de cabecera. Por otro lado, zinc. El zinc ayuda a mantener una función inmunológica óptima, aumenta la inmunidad y puede evitar que el coronavirus ingrese a las células. Mi experiencia con el uso del zinc en el catarro común ha sido muy buena. La evidencia ahí es bastante persuasiva de que cuando usted consume las pastillas de gluconato de zinc, que eso obviamente lo que hace es que baña la nasofaringe con este zinc, el zinc inhibe la introducción del virus a las células de la mucosa del tracto respiratorio alto. Así que sirve para el catarro, que es un tipo de virus. Si sirve para el coronavirus, como ya les hemos mencionado, muchas de estas cosas no las sabemos, es opinión de expertos, pero la mejor consideración en este momento es de 30 a 50 miligramos de zinc al día en pastillas para tomar, o si usted desarrolla síntomas, entonces empiece a tomar el zinc en pastillas para chupar en vez de una pastilla, ¿verdad?, por vía oral de 50 miligramos. Use las pastillitas de gluconato de zinc que tienen de 10 a 15 miligramos de gluconato de zinc hasta 6 veces al día por los primeros 3 a 5 días. Por otro lado, la vitamina C también tiene un rol muy importante en mantener las respuestas inmunológicas, lo que nosotros llamamos la respuesta inmunológica no específica. Acuérdense que la respuesta inmunológica tiene dos brazos. El brazo no específico, alguien entró en el perímetro, se activó la alarma, se mandaron una serie de policías y agentes. Estos agentes y policías en el sistema inmunológico los llamamos los macrófagos. Pero a ciencia cierta no sabemos quién penetró el perímetro, pero ya estamos tomando carta en el asunto, y ahí es que la vitamina C nos puede ayudar a que cuando tomemos carta en el asunto estemos más ágiles. Y la recomendación es que usted use 500 a 1.000 miligramos 2 veces al día, a menos que sea una formulación sostenida de vitamina C. La vitamina C es soluble en agua, así que si se la toma una vez al día, pues no necesariamente tiene niveles altos 24 horas. Así que por eso, o una formulación sostenida de 1.000 miligramos hasta 2.000 miligramos, o 500 a 1.000 miligramos 2 veces al día. La melatonina también hay estudios observacionales que, además de, como muchos de ustedes saben, mejorar el sueño y la respuesta de renovación inmunológica que se da cuando uno duerme bien. Acuérdense, gran parte de las bendiciones del dormir, además de descansar, es que se dan unos procesos de reparación mientras usted está durmiendo. Así que se estima que la estimulación que le hace la melatonina a la glándula del timo, que está envuelta en la producción de anticuerpos, pues puede ser importante. Así que estamos recomendando de 2.5 a 5 miligramos de melatonina. Hay una melatonina que es de liberación sostenida, de slow release, de liberación lenta, perdón. Y es muy buena porque acuérdense que cuando el cuerpo libera melatonina, pues el cuerpo no dice, vamos a dormirnos, vamos a liberar 10 miligramos de melatonina o 5, sino que el cuerpo tira un chorrito de melatonina, digamos 0.1, y después a los 5 minutos 0.1 de nuevo. Así que por eso es que las formulaciones de liberación lenta pueden ser muy buenas para aquella gente que dice, he usado la melatonina común y corriente y como que no me hace nada. Quizás es que esa dosis de golpe y porrazo toda entera, pues no sea la mejor estrategia.
Por otro lado, tenemos que destacar las bendiciones del ajo. El ajo contiene varios compuestos con propiedades antivirales. 2 dientecitos de ajo crudo a la primera señal de fiebre o malestar puede ser bien bueno. Esto usted obviamente lo puede mezclar con la comida, cortar los dientecitos en trozos y tragárselos enteros como pastillas. Hay unas cápsulas de ajo, de alicina, que tienen el componente activo del ajo. Obviamente no tienen el olor fuerte, ¿verdad? Ni el sabor fuerte que tiene el ajo. Y usted puede consumir una cápsula de alicina del ajo, 1000 miligramos, 1 o 2 veces al día. También vale la pena mencionar la quercetina. Quercetina es un bioflavonoide. Los bioflavonoides son una serie de químicos que genera la planta para protegerse contra situaciones estresantes, hongos que están tratando de invadirlo, sequía, sol excesivo. Por eso es que las plantas que tienen unos colores verdes oscuros, violáceos, amarillos, son las mejores plantas porque son ricas en polifenoles, como lo es las uvas, que tienen el resveratrol, que no solamente tiene propiedades antioxidantes, sino que puede tener propiedades antienvejecimiento porque puede estimular unos genes que están envueltos en la reparación y la longevidad, las sirtuinas, las que hemos hablado en otros programas, y vamos a seguir hablando porque es una papa caliente, es una oportunidad muy fascinante que tenemos aquí ahora para añadirle vida a los años y años a la vida, como siempre nos gusta decir. El té verde es excelente fuente de una serie de catequinas antivirales y antiinflamatorias, en particular uno que se llama el galato de epigalocatequina. Eso se conoce como EGCG. Repito, EGCG. Asegúrese de elegir té verde orgánico y mejor es beberlo a la hora de las comidas. Siempre tratar de consumir de 3 a 5 tacitas al día. El té verde también ayuda mucho en el ayuno intermitente y ayuda a que usted pues sustituya ese café, esa tacita de café, por una alternativa que tiene cafeína en menor cantidad, pero tiene también otras bendiciones. Y quizás me queda mencionarles la quercetina. Este bioflavonoide se encuentra en una variedad de frutas, verduras y granos. Tiene también un efecto desinflamatorio y combina muy bien con la vitamina C. Así que todas estas son parte de este protocolo que estamos compartiendo con los radioescuchas, con la ciudadanía. Hay un protocolo que desde que empezó la pandemia fueron como los primeros que se atrevieron a decir, bueno, estamos sugiriendo esto en base a la opinión de expertos, que es la escuela de Eastern Virginia Medical School, y su protocolo pues es muy conocido, ha sido actualizado, formó parte del protocolo que usó el doctor Fernando Cabanilla y el doctor Javier Morales para hacer el protocolo de manejo del paciente hospitalizado en auxilio. Así que de ese protocolo es que sacamos toda esta información. Además, quisiera terminar con algunos medicamentos que están disponibles, en particular un medicamento que está disponible sin receta, que es la famotidina o el Pepcid. Como ustedes muchos saben, esto es una medicina que se usa para suprimir la producción de ácido, pero bloquea una serie de receptores que nosotros llamamos los receptores histamínicos. Lo importante de esto es que un informe en abril declaró que reducía el riesgo de muerte o el uso del ventilador en pacientes hospitalizados con COVID-19. Una serie de casos posteriormente publicados en junio encontró que un grupo de personas que manejaron la enfermedad en el hogar mejoraron en un par de días después de tomar famotidina. De nuevo, estos son estudios, reportes de casos. Esto nos ayuda a arrojar luz en el camino, pero no es la luz convincente. Así que ojo al pillo, pero obviamente si usted sufre ya de acidez, pues no es una mala idea tomar 20 a 40 miligramos de Pepcid o famotidina.
La otra medicina que vale la pena destacar es la ivermectina. Esta no la consigues sin receta, repito, la ivermectina. Esto es un medicamento antiparasitario. Se ha visto en estudios en el laboratorio que inhibe la reproducción del virus. Así que no sabemos todavía su utilidad decisiva en infección de COVID en humanos, pero muchos expertos recomiendan la pastilla de 3 miligramos de 2 a 4 pastillas en una sola dosis. De nuevo, todo esto son cosas que usted debe compartir con su médico, debe compartir este protocolo que les estamos haciendo disponible del Eastern Virginia Medical School, EVMS, EVMS. También pueden consultar al doctor Andrew Weil. El doctor Andrew Weil tiene mucha información interesante. El doctor Andrew Weil es graduado de Harvard, practica la medicina integrativa, cree mucho en las cuestiones naturales, pero camina a la línea razonable y responsablemente, obviamente sin empezar a vender o a promover aceite de culebra o cosas que, como nos gusta decir, solo tu peinador sabe si funcionan o no funcionan. Así que todo esto pues es parte, ¿verdad?, de este protocolo de tratamiento temprano, ¿verdad? Así que vamos ahora a pasar a hablarles de COVID y sus controversias, qué funciona y cómo lo sabemos. Ustedes saben que la semana pasada se fue viral antes de que fuera eliminado de las redes sociales un video de un grupo de médicos primarios de las trincheras, the Frontline Healthcare Workers, salen al frente del Tribunal de Supremo de Justicia y batas blancas, pues, parecen, ¿verdad? Siempre que uno ve una bata blanca, uno piensa, pues, es creíble, ¿no? Son doctores. Pues la doctora que habló es una doctora de Camerún, que es médica primaria en Houston, la doctora Immanuel. Y la doctora Immanuel fue bien enfática en destacar de que aquí hay una teoría de conspiración, que estamos negándole la hidroxicloroquina a los pacientes, que ella ha tratado un montón de pacientes y los ha salvado, y que obviamente pues las otras consideraciones son peccata minuta, esta cuestión de usar mascarilla. Obviamente, siempre que alguien plantee una posibilidad, hay que escucharlo, ¿verdad? Como dice mi amado Carl Sagan, en la ciencia siempre estamos barajeando toda posibilidad con apertura, pero también con agnosticismo, ¿verdad? De la misma forma que digo, eso podría ser. De la misma forma tengo que decir, wow, pero ¿cuál es la data? O sea, si tú haces un reclamo bien poderoso, tú necesitas poderosa data que te apoye en esa ponderación, ¿verdad? Y de nuevo, uno tiene que ver cuál es el trasfondo de esta persona que está hablando. Por supuesto, ninguna buena idea es patrimonio de nadie, ¿verdad? El doctor Luc Montagnier fue el descubridor del virus del SIDA, y el doctor Montagnier pues ha postulado ciertas teorías que la mayoría de la comunidad científica ha rechazado, de que, por ejemplo, el virus fue fabricado maliciosamente en un laboratorio en Wuhan, mientras que la mayoría de la comunidad científica dice no, o sea, la escritura está en las piedras de que esto obviamente mutó de un virus que estaba silvestre, conviviendo con murciélagos, y tenemos mucha evidencia a favor de eso. Así que, porque lo diga Luc Montagnier, sí, pues le vamos a dar un poquito más de credibilidad. De la misma forma, porque lo diga la doctora Immanuel, que es un médico primario, no le vamos a restar. Pero si también
nosotros vemos los comentarios de la doctora en otros temas, pues a lo mejor nos ayuda a poner en perspectiva de que no es quizás una persona muy confiable. De nuevo, respetamos todas las creencias religiosas de la gente. El doctor Immanuel pues cree en espíritu, cree en que obviamente, pues por ejemplo, muchas enfermedades de la mujer ginecológicas se dan porque entran unos espíritus malévolos, el incubus y el otro que yo no me acuerdo cómo se llama, y que obviamente pues hay otra serie de estrategias espirituales que tienen que ver con el planteamiento de la doctora. Y de nuevo, no vamos a desacreditar a la doctora sencillamente porque tenga creencias bizarras, pero obviamente nos ayuda a poner en tela de juicio dónde es que está su capacidad de raciocinio y de planteamiento. Conmigo está entrando ahora el estudiante graduado de Johns Hopkins, Franklin Avilés. Le damos la bienvenida, Franklin. Qué bueno tenerte. Llegaste en el momento idóneo. Estoy hablando aquí sobre la controversia del video que salió la semana pasada. He estado, ¿verdad?, poniendo en perspectiva la controversia. Y quizás lo primero que te voy a preguntar, ¿verdad?, es que nos ayudes a arrojar luz de por qué la ciencia necesita estos estudios controlados, por qué lo que parece ser en la superficie, no necesariamente el testimonio, la experiencia en la calle, por qué esta experiencia puede estar sesgada, matizada, viciada, mezclada con otras cosas que a lo mejor no nos dejan ver la luz claramente. Y dame tu opinión sobre toda esta controversia que no la vamos a resolver hoy, pero seguimos añadiéndole leña a la razón y a la ciencia con la hidroxicloroquina. Saludos, Jaime. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Pues sí, espero que estén bien los que nos van a estar viendo en la noche de hoy. Una analogía que surgió luego de ese video y ¿verdad? El comunicado que estaba promoviéndose, ¿verdad?, detrás del video. Por ejemplo, hay un estudio de Henry Ford de esa asociación que dijeron que cloroquina era efectivo, la hidroxicloroquina. Y entonces, pues eso es como un backup a la situación que está surgiendo, ¿verdad?, con el video de la doctora. Pero esto lo podemos ver como si fuera un equipo de baloncesto de superestrellas y hay uno que vamos a suponer que soy yo, que no juega muy bien, pero está en el equipo. Entonces tú tienes un equipo de superestrellas que está, ¿verdad? Estamos ganando todos los juegos, pero no es gracias a mí. Yo soy del banco. Y entonces, pues, pero voy a estar diciendo que pues mi equipo está brutal y como soy parte del equipo, pues, ¿verdad? Cojo pon, como decimos por ahí. Pues eso está pasando, ¿verdad?, en muchos estudios con la hidroxicloroquina. Ese estudio, por ejemplo, el de Henry Ford, y lo que ha surgido, ¿verdad?, como que hacen ver la hidroxicloroquina positiva es que anda con un equipo de superestrellas, de los corticosteroides, otros medicamentos, que cuando se hacen los estudios, pues, ¿verdad?, se le dan, unos pacientes se le dan hidroxicloroquina con una serie de un cóctel, ¿verdad?, de otros medicamentos que sí se ha probado que funcionan. Y en el otro, ¿verdad?, control o en el otro serie de pacientes, pues no se le da la hidroxicloroquina. Y a veces, ¿verdad?, se tiran el truco de que quitan algunos jugadores de baloncesto, como quien dice, del equipo, de la superestrella, y pues ahí se ve el desnivel, ¿verdad? Y se amplia el supuesto beneficio de la hidroxicloroquina. Y pues eso es lo que está pasando mucho con ¿verdad?, la ciencia, aparte de que está politizado, ¿verdad?
pero que saliera un video de una persona, ¿verdad?, comunicando, pues no nos dice mucho en la ciencia porque hay un rigor científico, hay una, ¿verdad? Hay una línea que se debe trabajar con lo que se le conocen los trials, ¿verdad? La evidencia, tener, ¿verdad? Una documentación que valide cierto medicamento y que, pues, por más, me puede hablar cualquier doctor, el máximo de Estados Unidos, el donde sea, y si no tiene la validez, ¿verdad?, científica de lo que está promoviendo, pues suele ser doloroso para la comunidad científica porque se promueve algo que no está completamente validado y no corre por la línea, pero sí, eh, es un poco controversial, ¿verdad? Porque está politizado el medicamento y entonces pues es como una guerra de ciencia con política o cierta, ¿verdad?, competencia, que la Claro, ciencia no debería estar claro. en eso, o sea, la ciencia objetiva, es un sí o no, los datos te lo van a decir, y el mismo doctor Fauci lo Claro. dijo, son los datos, o sea, si me das datos que dicen, ¿verdad?, que estén validados correctamente y dicen que funciona, funciona, y yo soy el primero en que lo voy a decir, que funcione y la vamos a aceptar en el FDA y lo que sea, pero mientras no haya, pues hay que mantener ese rigor científico. Yo creo que es importante destacarle al público que, por ejemplo, nosotros hacemos estudios controlados para estar seguros que nosotros estamos comparando grupos similares. O sea, tú traiste un punto que es bien importante. Eh, si yo escogí sin darme cuenta o mi experiencia seleccionó pacientes con condiciones, o sea, de COVID bien leve y yo les di hidroxicloroquina, pues obviamente a lo mejor yo sesqué mis números a gente que, como decimos, eran well babies, eran gente que estaban, o sea, gente joven versus todo lo contrario, o sea, a lo mejor yo no veo el resultado en la hidroxicloroquina porque solamente se la di a la gente que estaba súper malito. Así que estas son las cosas, queridos Radio Escucha, que siempre estamos tratando de aparear la pelea. Si yo voy a, o sea, por ejemplo, nosotros no vamos a darles tratamiento de placebo a nadie. O sea, todo el mundo que tiene COVID sintomático recibe tratamiento, pero nosotros podemos decir, bueno, tenemos estas condiciones donde tenemos gente que es de la misma edad, están apareados para que sean hipertensos, diabéticos, y a este grupo le dimos la hidroxicloroquina y a este grupo no. Y ahí es que entonces la data que tenemos hasta el momento no nos ha validado tanto el estudio brasilero, y acuérdense que el estudio brasilero también tenía tenía su presión política, porque obviamente Bolsonaro es el primo hermano de Trump, y obviamente pues de nuevo, qué mejor que una medicina que es barata y bien accesible sea la cura. Pero el problema es que el wishful thinking, el deseo, no hace la ciencia. Por más que yo quiera que eso sea ser verdad, y yo puedo tener ese sesgo. Mira, yo te voy a mencionar algo, Franklin. Cuando nosotros hicimos el estudio para ver si el selenio y la vitamina E podían prevenir el cáncer de la próstata, esto fue un estudio que se hizo doble ciego. Porque si tú le hubieras preguntado antes del estudio al doctor Claudio, pero ¿usted cree que la vitamina D y el selenio hacen una diferencia? Yo te hubiera dicho, hombre, claro que sí. Claro que yo quiero que un suplemento bueno, bonito y barato prevenga el cáncer de próstata. Pero entonces ahí hacemos un estudio doble ciego. Yo le doy unas pastillitas, le di unas pastillitas a este grupo de pacientes por espacio de 4 años, y al cuarto año tuvimos que parar el estudio porque aquellos que estaban, y eso lo sabe solamente el grupo de seguridad del estudio, los que estaban en selenio y vitamina B no solamente no tenían ventaja, sino que estaban teniendo más problemas. Así que
De eso se trata la ciencia, mi gente. No es lo que a mí me guste o la intuición que yo tenga, sino obviamente el poderlo validar. Así que por eso ya mencionamos antes que tú llegaras el protocolo que estamos compartiendo, que sale del trabajo de Eastern Virginia University, que pues se han destacado en que hicieron esto de forma temprana y lo han ido revisando con las mejores intenciones de que sea opinión de expertos, y como hemos mencionado, aún la mejor opinión de expertos puede estar equivocada, pero obviamente si es una opinión de expertos que llegan a un consenso, pues es mejor cuando usted tiene 100 expertos que están diciendo lo mismo versus un experto que está diciendo todo lo contrario. A mí me gustaría ahora, ya en la fase final del programa, que tenemos a Franklin Avilés. Franklin Avilés es estudiante graduado de Escuela de Medicina de Johns Hopkins y es un cosaco, es el fundador, el cofundador en lo que a mí respecta de COSACO, la Coalición de Sabiduría de Coronavirus, que como muchos de ustedes saben es un consorcio educativo que fue creado para poder juntar esta serie de expertos y emitirle opiniones un poco más digeridas. Así que Franklin, la labor de Franklin ha sido extraordinaria, excepcional en el crecimiento de COSACO, que ya contamos con más de 100 personas de ciencia, de biología, de investigación y de las humanidades. Así que a mí me gustaría en estos momentos pasar a la fase final, que yo lo he llamado, Franklin, ¿cómo hablar con los teoristas conspiracionales? Cuando usted está con esta persona que te dice, mira, sí, las ondas 5G están propagando este virus, Bill Gates te quiere meter un microchip porque quiere controlarlo todo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues cómo uno trabaja con estas personas. Y quisiera pues dar unas recomendaciones y que Franklin tú me comentaras. Lo primero que queremos es que cuando usted se enfrente a una persona que tenga unas ideas que usted dice, uy, pero ¿de dónde sacó estas ideas? Entienda que es muy humano y normal creer en teorías de conspiración. Los seres humanos continuamente estamos buscando patrones de explicación. Desde que estábamos en las cuevas y estábamos viendo el movimiento de las estrellas y ahora llovió, ahora no llovió, ahora llovió y aparecieron los tigres, pues obviamente, o no aparecieron los tigres, pues uno empieza a crear unas asociaciones y obviamente pues esas asociaciones pues nos llevaron a la creación de la religión, obviamente, que es un constructo humano tratando de entender, ¿verdad?, la naturaleza de lo que es. De la misma forma, pues, creamos la filosofía, ¿no? Y la filosofía, el amor a la sabiduría, lo que trata es de discriminar qué es lo que es y cómo lo sabemos, que es lo que se llama la epistemología. O sea, cómo yo sé que yo sé. Pero ya esos son caldos profundos que no vamos a entrar ahora. Pero es importante que lo primero que reconozcamos cuando estamos dialogando con esta gente es decirle, mira, yo entiendo por qué esto te puede parecer interesante, ¿verdad? Y recordarnos que nadie está por encima de las teorías de la conspiración, ni siquiera tú que te cantas como bien inteligente. Todos tenemos sesgo, todos hemos tenido unas experiencias, unas intuiciones que nos hacen ser más sospechosos o más adeptos a aceptar una teoría. Así que a mí me gustaría, y entonces me gustaría tu comentario, Franklin, que dice, esto es un profesor de la Universidad de Stanford que dice que la educación combate la creencia en las teorías de conspiración, pero la verdad es que ninguno de nosotros es perfectamente inmune a ello. Varios miembros de un grupo en Reddit que se llama Change My View
dijeron que esta humildad los había cambiado personalmente y que los ayudó a hablar con personas que creen en las teorías de conspiración. Así que todo el mundo en la búsqueda de sentido va a llegar a unas conclusiones que son mongas, que son fatulas. ¿Cómo piensas o cómo encaminas esta discusión de cómo, de nuevo, que es una de las tareas que tiene COSACO, cómo bregamos con los, como llaman los españoles, los bulos, nosotros le llamamos los mochos, las medias verdades, y eso es algo, lo último que te voy a decir antes de darte el micrófono, es que todo teoría de conspiración tiene un núcleo de verdad. Cuando hablaron de que Bill Gates se te iba a meter un chip de infrarrojo, en un momento dado sale un artículo que dice que se puede emitir con partículas de luz infrarroja cercana, crear una firma de que esta persona está vacunada contra una condición. Y de ahí obviamente pues surgió lo de los microchips y controlarte. Franklin, ¿qué tienes que decir? ¿Qué has pensado sobre cómo nos seguimos enfrentando a las teorías de conspiración? Bueno, pues de lo más que puedo hablarles pues de hoy día, ¿verdad? Con la pandemia, la mejor discusión sería, pues, ¿verdad? Uno sentarse con las personas o las personas que tengan un punto de vista, ¿verdad? Que se le conoce como una conspiración y pues ir a los datos o a la mesa a discutir si están validando su conspiración a base de ciertos artículos, pues nos sentamos, vamos a ver qué es lo que dice, vamos a ver los datos, cómo se hizo, por qué y por dónde va esto. Y a la vez que uno se sienta, ¿verdad? Puede ver los defectos, algunos errores o las desviaciones extremas de lo que se entiende, ¿verdad? Como la conspiración. Ahora mismo, con ¿verdad? La ciencia con el COVID, hay un sinnúmero de artículos científicos validados que, por decirlo así, tienen la firma o la aprobación de muchos profesionales de alto rango. Y cuando hay un consenso así, como usted dijo, cuando hablan sin expertos que le dan backup a un artículo o a un objetivo, pues ya, ¿verdad? Deja de ser tanto poco creíble. Así que, pues, con el COVID hay muchas personas que pues, han extrapolado, ¿verdad? Unos ideales que, ¿verdad? Cuando vienes a ver, se sientan, ver los datos o ver por dónde empezó, cuál fue el núcleo, pues tiene muchas fallas, muchos defectos y, ¿verdad? Uno, con este COVID, ¿verdad? Hay mucha emoción corriendo, y, ¿verdad? Uno es humano, a veces con las mismas emociones uno, cualquier cosita se le va la lógica, se zafa, como decimos en Puerto Rico, y eso, ¿verdad? Para mí, esa es mi percepción de lo que ha pasado con las teorías de conspiración, es como que muy alejado de lo que podría ser una aproximación a algo real. Porque, ¿verdad? En la ciencia también, o sea, se desarrolló un método científico a base de, ¿verdad? Lo que querían buscar una verdad, una teoría, cómo empezó esto en la ciencia, cómo empezó, ¿verdad? Que queremos ver células, cómo llegamos, los átomos, todo comenzó, ¿verdad? Con una curiosidad, una intuición, pero se llegó a un consenso mundial de cómo aproximarse a ciertos resultados y fue, ¿verdad?, el método científico. Ahora bien, en la conspiración, pues no hay un fundamento particular y entonces, pues, ¿verdad?, se empiezan a dar muchas opiniones, mucha emoción y se pierde la lógica. Y, pues, para mí, una Sí. discusión es, pues, tráeme tus papeles, yo te traigo los míos, nos sentamos y llegamos, ¿verdad?, con respeto y consenso, ¿verdad? Porque Claro que sí. se le debe Como dar tú el dices, espacio a todo el mundo. siempre hablar con respeto. Y fíjate, algunas de las cosas que sugieren los expertos es que uno primero pruebe las aguas primero. Hay gente que son abiertos a la discusión, hay otros que religiosa y fervorosamente tienen ese punto de vista, así que no gastes tu energía, prueba las aguas primero, ¿verdad? Como yo siempre le digo a la gente. Y si eso fuera
a favor o en contra. ¿Sería igual de para ti? O sea, por ejemplo, cuando la gente me dice, no, eso salió de un laboratorio de Wuhan, y digo, bueno, y si no salió de un laboratorio de Wuhan, ¿te daría lo mismo? Y si la persona me dice, no, no, es que yo sé que vino de Wuhan, que vino del laboratorio, pues ya sabemos que hay que trillar el sendero con cuidado. Hay una técnica que es importante, que es el sándwich de la verdad. Y el sándwich de la verdad, por ejemplo, alguien que viene y te dice, no, porque mira, esto vino por las ondas 5G, y dice, oye, fíjate, yo estoy de acuerdo contigo con que el virus se transmite en el aire, se sostiene en el aire. Y entiendo tu preocupación o tu premisa de que siendo las ondas algo que se transmite por el aire, a lo mejor hay como que yo veo que tú estás pensando que hay una asociación porque los dos están en el aire, pero vamos, entonces ahí tú haces obviamente la aclaración de que sí, aunque están en el aire, o sea, las ondas electromagnéticas no mueven o promueven el movimiento, no tenemos ninguna data. Y entonces eso me lleva a la otra recomendación, que es siempre envuélvete en el método socrático. El método socrático lo que hace es que hace preguntas sobre preguntas sobre preguntas, en vez de decir, no, estás loco, mano. O sea, ¿por qué tú crees en eso? Tú vas, como tú muy bien señalaste ahorita, estas son las verdades, pues explícame las tuyas y vas interrogando. Así que yo creo que esto es un tema, ¿verdad? Que hay que seguir trabajándolo porque, como sabemos, ahora estamos en el umbral de tener una vacuna. La vacuna es importante que la gente sienta que es segura y que se la pongan. Sabemos que está también el aire politizado porque obviamente tenemos un presidente que está bancando su próxima reelección a que esa vacuna salga antes de octubre. Y sí, los soldados de la ciencia queremos estar seguros de que ninguna vacuna se lance prematuramente, que no se violen los protocolos del CDC, de los estudios de investigación, meramente por capricho y presión política. Así que yo puedo ver los dos lados de esta controversia. Te doy la última palabra, Franklin, ya estamos en los últimos minutos del programa, pero ¿cómo ves este trabajo aquí en el presente y en el futuro, la cuestión de las teorías de conspiración y la responsabilidad que tiene COSACO de seguir educando a la ciudadanía? Pues hay que ser persistentes, ¿verdad? Con el COVID ha demostrado que no es lo mucho, es lo seguidito, ¿verdad? No es que esto fue un vaivén, vino 1 o 2 meses y se fue. Y hay mucha gente que no le da tiempo, ¿verdad? De analizarlo, de crear la logística, de pensar como de DH. Hay que coger esto bien en serio, hay que hacer, ¿verdad? Seguir los científicos, seguir a los salubristas, en mantener, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que ellos consideran como las recomendaciones. Y creo que, ¿verdad? Con el COVID, pues eso se ha visto y se han destapado muchas cosas, ¿verdad? Cuando hay una intención política, cuando hay una intención, ¿verdad? Objetiva, científica. Pero lo que he visto, ¿verdad? Es que hay que ser persistentes y mantener el rigor científico dentro de todo, aunque pasen, ¿verdad? De un mes, un día, 100 años, ¿verdad? Si las cosas están estipuladas de una manera en la ciencia, pues debemos seguir, ¿verdad? Y fomentando la educación con esa perspectiva, con el consenso que tenemos en COSACO, pues tenemos un sinnúmero de expertos que nos, ¿verdad? Discutimos día a día diferentes tópicos y, ¿verdad? Hace 5 meses habíamos dicho que esto pues ya iba a durar 2 o 3 meses. Habíamos Eso pensado es lo así. de que el verano, que el Que calor, ya nos íbamos pero para nada. casa, que ya el trabajo estaba hecho. este, Así y que nada de eso pasó. Así que pues hay que persistir. Esto no es como que un vaivén. Y en COSACO pues nos toca, ¿verdad? De mantenernos educando, ¿verdad? Mucha gente va a crear, ¿verdad? Curiosidad. También estamos cansados. Todo el mundo está cansado de tanto rigor, Dios mío, máscara, que si para aquí, para allá, distanciamiento. Y empiezan a crear como que a pensar otras cosas o
¿verdad? A dirigirse por unas teorías que los hacen sentir, ¿verdad? Satisfechos o que están en una buena dirección. Y ahí, ¿verdad? Entramos como hablamos anteriormente, intervenimos con educación, respeto y una discusión. Todo el mundo aprende. Y como yo le digo a los muchachos que no, ¿verdad? Que me ayudan a hacer las viñetas, ¿verdad? Tenemos esta manera de hacer las viñetas, mito versus realidad. Pues de aquí aprendemos y buscamos información y discutimos cómo se la podemos dar al público para que la sigan, la entiendan y, ¿verdad? Continuar con esos proyectitos. Claro, claro que sí. Agradecemos mucho la presencia, la colaboración de Franklin Avilés, estudiante graduado de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins. Y no tenemos tiempo para más, amigos, pero nos vamos con un pensamiento muy bello que lo dijo Fabiola Gianotti, la directora del equipo del laboratorio europeo que descubrió la partícula elemental de la física, lo que nosotros llamamos el bosón de Higgs. Y cuando ella hizo ese descubrimiento, citó la Divina Comedia, que dice: hecho no fuiste para vivir como ignorante, sino para perseguir la virtud y el conocimiento. Fati non foste a vivir como bruti, mas perseguir virtute y conciencia. Muchas gracias. Saludemos, que sigan añadiéndole vida a los años y años a la vida. Un abrazo, gracias.